Ya. Entonces, la ayudanteada hoy es de Navier-Stokes, que entra para la prueba, y voy a hacer 2 ejercicios tipo para que entiendan los 2 movimientos cuando estamos en coordenadas cartesianas y cuando estamos en coordenadas polares. Cuando estamos en coordenadas cartesianas, ustedes deben saberse la fórmula de memoria de Navier-Stokes, pero cuando están en coordenadas polares, nosotros siempre le entregamos la fórmula, ya que las coordenadas polares es mucho más difícil de obtener. Entonces, vamos a partir con el problema 1, que si es que lo ven, se parece mucho a la primera ayudantía que hicimos a principio de semestre, donde teníamos 2 flujos. Es decir, cuando tenemos este tipo de problema, vamos a tener que ver las condiciones de borde y las fuerzas que están involucradas. Eso es muy importante para Navier-Stokes, porque Navier-Stokes siempre tienen que ser ordenados, como el orden que los voy a mostrar ahora, para poder resolver el problema y poder hacer la simplificación. Entonces el problema 1 dice, existen 2 fluidos colocados entre 2 placas planas paralelas de largo y ancho infinito. El flujo es estacionario, incompresible, paralelo y laminar. La placa superior se mueve a velocidad v hacia la derecha y la placa inferior está en reposo. La gradada actúa en la dirección -z hacia abajo de la figura. No hay gradiente de presión forzado que empuje al fluido a través del canal. El flujo se establece solamente por los efectos viscosos creados por las capas superiores en el movimiento. Puede ignorar los efectos de tensión superficial y supongo que la interfase es horizontal. La presión del fondo es Z0. En este punto, este es el fondo, es Z0. Entonces nos pide, haga una lista de todas las condiciones de frontera adecuada tanto para la velocidad como para la presión. B, resuelva el campo de velocidades y después resuelva el campo de presiones. Ok, ahora voy a pasar a la tablet. Ya. Primero, voy a recordar cuáles son las ecuaciones de momento. Tenemos las condiciones del fluido en la ecuación. Estas son las condiciones del fluido propias. Y a este lado, el que estoy marcando, tenemos todas las condiciones externas. En el caso de Navier-Stokes, lo bueno es como asumimos que el fluido siempre es incompresible y siempre van a trabajar con fluido incompresible, todos estos términos de tensiones, de estas tensiones, las tensiones que van a los lados, se pueden eliminar. Oh, ahí está. Entonces nos queda simplemente que son estas las ecuaciones de Stokes, en la que... Uy, ¿dónde está? Un segundo. Ya. De verdad. La ecuación de esto que ya han visto. Aquí siempre van a tener las incógnitas, que van a ser la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje Z. El ρ no va a ser una incógnita porque siempre lo vamos a asumir constante, por lo menos en este curso. Y las velocidades siempre se saben a partir de las ecuaciones de continuidad. Entonces, sabiendo esto y teniendo en cuenta la fórmula, vamos a resolver el problema. Este es nuestro fluido y tenemos que ver las condiciones de borde que hay. Tengo anotado los puntos 1, 2 y 3 que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque en el punto 1, la superficie del fluido está en contacto con la atmósfera, la superficie. En el punto 2, tengo los 2 fluidos actuando en el mismo espacio. Y en el punto 3, que aquí no se ve, tengo el fluido 1 con contacto con la superficie. ¿Ok? Entonces tenemos varias variables y tenemos que hacer las condiciones. Para esto vamos a definir que por cada flujo, o sea, por cada fluido viscoso, va a haber una velocidad y una presión. Esta así de forma de trabajar mucho mejor. Entonces, vamos a tener que la velocidad 1 es la distribución de velocidad del fluido 1. Está acá. La velocidad 2, la distribución de velocidad del fluido 2. La presión 1, la distribución del fluido 1. Y la P2. Hasta ahí, si se acuerdan, es lo mismo
que hicimos para la ayudantía 1, definir las condiciones de borde y los puntos. Entonces ahora vamos a empezar. El punto 1, que es el que está aquí, ¿qué tengo? ¿Alguien me puede decir qué condición de borde sería en este punto? Que la velocidad sea igual a la velocidad como de la pared. Sí, muy bien. Entonces voy a tener que la velocidad en el fluido 2, para la altura, H1 más H2, va a ser igual a la velocidad. Después, sí. Después voy a tener la condición 2. ¿Qué se acuerdan de la condición 2? Es que la velocidad en esos puntos tiene que ser la misma. Entonces voy a tener que la velocidad en el punto 1, en H1, que es la altura de acá, tiene que ser igual a la velocidad en 2 por H2. Después, ¿qué tengo? Las presiones. Las presiones vamos a asumir que son iguales. Entonces, vamos a tener que la presión en 1, H1, tiene que ser igual a 2, a la presión en 2, de H1. Y también, como vimos antes, las tensiones en ese punto son iguales. Por lo tanto, la tensión en el punto 1, H1, tiene que ser igual a la tensión en 2 en H1. ¿Ok? Eso es todo. ¿Sí? Y U2, ¿es en H2 o en H1? Esta parte de acá, perdón, H1, todos los dos. H1, que estamos a esta altura. Ahora estoy más grande. H1. Y después está la condición de borde 3, que es este punto de acá, que es asumir que la presión es 0, o sea, la velocidad es 0. Entonces yo siempre voy a asumir que en estos puntos la velocidad va a ser 0. Velocidad es 0. Entonces la velocidad es 1, que estoy en el fluido 1, en 0 tiene que ser igual a 0. Y me dijeron que en este punto la presión es P0. ¿Ok? Eso me lo daban por enunciado. Entonces voy a tener que la presión de 1 en 0 es igual a P0. Y con esto estarían listas todas las condiciones de borde que nos piden. ¿Ok? Entonces, siempre cuando les pidan hacer condiciones de borde, fíjense en dónde intersecta el fluido. Intersecta. Una duda. ¿Sí? En el punto 2, ¿puedes repetir qué eran las 3 ecuaciones que pusiste? Sí. En el punto 2, la primera es de igualación de velocidades. Para tener continuidad, así un perfil de velocidad aquí, de presiones, que si bien el fluido tiene distinta viscosidad, en ese punto las presiones siempre son iguales. Y aquí igualación de tensiones. Sí. ¿Alguna duda de cómo obtener las condiciones de borde? Más que nada es uno ubicarse en los lados donde existe intersección entre los fluidos e ir haciendo este análisis de presiones, velocidad y tensiones. Disculpa, una pregunta. Si tuviésemos 3 fluidos en sí, entonces el punto 2 como que habría que repetirlo para saber como el siguiente como Sí. cruce entre los otros 2 fluidos, ¿verdad? Sí, si tuviera el punto 2 se repetiría. O sea, tendría, en vez de tener Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones, tendría 9 condiciones de borde. Ya. La siguiente pregunta es obtener el campo de velocidades. Entonces, antes de ir a la ecuación de Navier-Stokes, es necesario e importante ver qué tipo de fluido estamos y qué podemos simplificar. Entonces, cuando sabemos que es un fluido incompresible, es porque asumimos que el ρ, la densidad va a ser constante, o sea, no va a depender del tiempo ni del espacio. También, cuando decimos que un fluido es estacionario, es lo mismo que decir que un fluido permanente, por lo tanto,
todas las variaciones en el tiempo van a ser 0. También nos dicen que un fluido es paralelo. ¿Qué quiere decir? Que solo se mueve en una dirección de los 3 ejes que tenemos. En este caso, como se ve en este dibujo, esta es la dirección X, esta es la dirección Z, y la dirección Y es un punto para el fondo. Si nos dice que el flujo es paralelo, y tenemos esta figura, sabemos que solo va a haber velocidad en el eje X. Por lo tanto, la velocidad va a ser U, 0, 0. Es decir, que voy a tener velocidad en el eje X, pero no voy a tener velocidad en el eje Y ni el eje Z. ¿Ok? Y qué importante también, si sabemos que el fluido va en la dirección X, tenemos que saber qué es lo que modifica este fluido. Entonces voy a tener que U va a depender de Z, porque la magnitud de las líneas depende de en qué altura me encuentre. Entonces U va a depender de Z, y no voy a tener nada en el eje Y y Z. Al lado estacionario, esto es un paréntesis. La derivada de algo, o sea, el término en el tiempo es 0. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a lo que representa cada flujo? ¿No? Ya, pues. Entonces vamos a seguir. Tomando esta última idea de flujo laminar, tenemos que concluir qué pasa con el resto. Entonces, si es que yo hago la derivación de B a de I y la derivación de W a de Z, es decir, qué pasa en la velocidad B con respecto a mi eje Y y qué pasa en la vía W, todo va a ser 0, ¿verdad? Porque B es 0 y W es 0. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque como sabemos, para ocupar la ecuación de Navier-Stokes, y sabemos que nuestro fluido es incompresible, sabemos que siempre dB a dt debe ser 0. Es muy importante que lo recuerden. Debe ser 0 cuando el fluido es incompresible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es dB? ¿Qué es el delta BT? Es du de X. Espera un segundo. De B, de I, más TW de Z igual 0. Martina, voy a volver acá. Un segundo. Aquí, si ves esta figura, depende el perfil de velocidades que tenemos de la altura a la que yo me encuentre. Por lo tanto, si bien la velocidad va en este sentido, la magnitud de la velocidad depende en qué Z me encuentre, porque, como sabemos, hay aquí partiendo una velocidad B, hay unas fuerzas de fricción entre medio, por eso depende. Entonces siempre al momento de que les den un problema, les recomiendo dibujarlo, dibujar las líneas, y ahí van a ser mucho más fácil las velocidades de qué dimensión depende. Entonces, tenemos que esto significa el delta B. Como ya sabemos que este término es 0, y este término es 0, para cumplir con lo mencionado de los flujos incompresibles, sabemos que du a de X debe ser 0. O sea, esto se debe cumplir. Y tiene sentido porque du solo depende del eje Z. Entonces, también sabemos que como U solo depende de Z, voy a tener que cualquier cosa derivado con respecto a X o derivado con respecto a Y va a ser 0, porque al final no importa mi dimensionamiento. Entonces voy a tener que cualquier cosa derivado del eje X y cualquier cosa derivado en el eje Y va a ser 0.
¿ok? Porque no hay ninguna variable en velocidad que dependa del X o del Y. Entonces, aquí yo tengo escrita la ecuación de Navier-Stokes y vamos a empezar a eliminar términos, ¿ok? Aquí tenemos todo este término de aquí arriba, que era el de T, mis fuerzas de presiones, mis fuerzas externas, que en este caso podría ser la gravedad, y mis fuerzas de viscosidad. Entonces vamos a empezar a eliminar T. La partiendo, flujo estacionario. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando este escenario nada depende del tiempo. Entonces, tachamos el tiempo. Después, obtuvimos, a partir de las relaciones de las velocidades, que todos estos términos que ven aquí son cero. Entonces, fácilmente, yo tacho aquí y tacho aquí. ¿Ok? También podrían tachar este término porque esto es cero. O esto es cero. Después, ¿tenemos fuerzas de presiones en el eje X? No, no tenemos fuerzas de presiones porque las presiones no dependen del eje X. Las presiones dependen a qué altura yo estoy, dependen del eje Z. ¿Tengo fuerzas externas? No, porque la única fuerza que podría tener, según el enunciado, es la presión, es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad depende del eje Z. Entonces no. Después, sabemos que cualquier cosa derivada en X va a ser cero, porque no nos importa nuestra ecuación. Entonces esto es cero. También sabemos que cualquier cosa derivado en Y va a ser cero, porque no depende de eso. Entonces solo nos quedamos con el término que no podemos eliminar, que es, lo voy a escribir más grande, de Z0, porque no sabemos la relación y no la podemos sacar, por lo tanto no se puede eliminar. Entonces la ecuación, si bien se ve que era súper grande, se reduce a decir que la doble derivada de la velocidad respecto al eje Z es igual a 0. ¿Ok? ¿Alguna duda? Porque esto es muy importante que lo sepan. Si se fijaron, al ser ordenados, con todos los puntos pudimos empezar a eliminar términos. Carlos. Yo tengo una duda de que eliminaste el de U de Z a la izquierda. Eso se elimina por el W nomás, ¿no? ¿De U? ¿Este? Sí, Sí. porque el W de Z no es cero en teoría. Sí, toda la razón, se elimina por el W. Ah, ya, gracias. Hay una duda. ¿Sí? Por el tema de la presión, si es que hubiera estado en el eje Y, ahí sí o sí hay presión o también puede que no haya. No, sí, ahí hay presión. Ah, en el eje Y, recuerda que el eje Y está en el punto del fondo. En el eje Z, O sea, en el Z. sí, en el eje Z hay presión. O sea, siempre que sea como hacia arriba, tengo que dejar ese término. Sí. Vale, gracias. Ya. Yo tengo una duda Ujú. sobre el FMX, como ¿qué fuerzas se pueden considerar? ¿Solo la de gravedad? FMX, sí, la de gravedad, o si le está ejerciendo una presión externa al movimiento, si lo está empujando, pero casi siempre gravedad. Es muy difícil como ver otra fuerza. Ya, ok, gracias. Falta el mu que está fuera del paréntesis. ¿Acá está el mu? Ah, verdad, el mu. Ahí, gracias. Disculpa, yo tengo una pregunta. El término que está al lado de la derivada de presión con respecto a X, ¿cómo se llama? O sea que, sí, ese, ¿cómo se llama? Este es el del gradiente de gravedad. Pero al final ese es el ρ multiplicado por la, como por el G. Z. Sí, por G por Z. Sí, lo vamos a ver después, porque tengo ahora el campo de velocidad depende del eje Z, y después vamos a ver el campo de velocidad en el eje Z. Así que lo voy a hacer igual.
Ya, entonces... pero... Ya, y me acuerdo, es que como... Me acuerdo por qué lo miné. Porque como esto, al final depende a 0, da lo mismo si es que yo esto paso dividiendo al otro lado. Entonces, por eso lo pueden simplificar a dz igual 0. ¿Ok? De las dos formas es correcto porque 0 dividido algo sigue dando 0. Entonces, yo aquí, para encontrar los campos de velocidad del 1 y 2, simplemente tengo que integrar. Entonces, si integro una vez, me va a quedar de 1, dz es un C1. Y si yo vuelvo a integrar, me va a quedar que 1 es igual a z por C1 más C2. ¿Ok? Este punto es solo integración. Entonces aquí hago lo mismo y como es el campo de velocidad 2, simplemente ocupo otras variables, otros valores. C3, pues vuelvo a integrar. Entonces me quedo 2, es C3 por Z más C4. ¿Ok? Una vez teniendo la velocidad, es cosa de integrar 2 veces. Después, lo que tenemos que hacer es utilizar las condiciones de borde. ¿Ok? Porque tenemos nuestros campos de velocidades que podemos reemplazar en las ecuaciones de borde que habíamos encontrado antes. Entonces, vamos a ir primero con la ecuación de borde. Voy a llevarme este dibujito para que les quede más claro. Ya. Y entonces, voy a partir con este punto. Voy a partir con la ecuación 3. Ya. Yo sé que el flujo, en el perfil de velocidad 1, cuando mi altura es 0, voy a tener que la velocidad va a ser 0. Entonces, esto es lo mismo de decir C1 por 0 más C2. Entonces, con eso yo sé al tiro que C2 va a ser 0. ¿Ok? Porque la velocidad al fondo la asumimos 0. Ahora me voy a ir me voy a ir al otro punto. Me voy a ir al punto intermedio, a este de acá. Entonces, ¿qué sabía? Que U1 de H1 tiene que ser igual a U2 de H1. Esto quiere decir que C1 por H1 tiene que ser igual a C3 por H1 más C4. ¿Ok? Simplemente estoy reemplazando los perfiles que obtuve aparte de la integración con los coeficientes que no conozco, la ecuación. Después, ¿qué sé también? Voy a reemplazar este punto de aquí. Sé que U2, cuando H2 más H1, tiene que ser a B. ¿Ok? A la velocidad. Entonces yo sé que C3 por H1 más H2 más C4 tiene que ser igual a B. ¿Ya? Y el último término que tiene que ver con el perfil de velocidades es la tensión. ¿Ya? Aquí no consideramos ¿cómo se llama? Las presiones, porque no nos interesa, estamos viendo solo el campo de velocidad. Entonces, como mencioné antes, la tensión en 1 de ZH1 tiene que ser igual a la tensión en 2 en H1, por lo tanto U1 por de 1 de Z tiene que ser igual a U2 por U2 de Z. ¿Ok? Entonces, esto, si se dan cuenta, es básicamente... no sé. Ya, lo voy a escribir acá. U1 es básicamente C1,
¿ok? Y U2 es, U2 respecto a Z es simplemente C3. Entonces, U2 es C3. Entonces, nos van a quedar las tres ecuaciones, que las voy a volver a escribir. C1, H1 es igual a D3, H3 más C4, C3 por H1 más H2 es igual, no, perdón, me acabo de faltar más. Más C4 es igual a B, U1 por C1 es igual a U2 C3, ¿ok? Esas son las ecuaciones. Y después simplemente lo que se hace es despejar y resolver y se obtienen los valores que podemos encontrar acá. ¿Alguien tiene una duda del procedimiento de reemplazar? Yo tengo una pregunta de, ¿Verdad? ¿Sí? ¿en qué caso se ocuparían las presiones como dentro de como para una ecuación extra? Para una ecuación esta, ahora van a ver, porque vimos el campo de velocidades y ahora vamos a ver el campo de presiones. Así que ahí vamos a ver qué pasa con las presiones. Aquí tienen que ser importantes. Cuando estoy hablando del eje Z, es todo lo que me importa del eje Z. Las presiones no me importan en el eje Z y no me importan en el campo de velocidades. Son cosas distintas. ¿Ok? Entonces, por eso aquí solo hago condiciones de borde en base a las velocidades. Después, cuando vea el eje Z, usaré las condiciones de borde solo referente al eje Z, que son las presiones. Ya. Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a pasar a la parte de las presiones, porque yo creo que ahí les va a quedar mucho más claro el panorama completo. Entonces, voy a pasar a... Ya. Ahora vamos a hacer el reemplazo de las ecuaciones de Navier-Stokes para, aquí me equivoqué, perdón, para el eje Z. Si bien ahora hay unas variaciones que en la ecuación de Navier-Stokes todo depende de WZ, y como sabemos, ya va a ser muy fácil que no hay velocidad en el eje Z, por lo tanto voy a eliminar muchos términos. Aquí también, perdón, aquí me equivoqué, todo esto dependen de W. Entonces, aquí voy a tener solo dos parámetros para eliminar, o dos razones para eliminar. La primera es que el flujo es estacionario, por lo tanto no depende del tiempo. Y la segunda, que es la que no elimina todos los términos, es que W es 0. Entonces, al ser W es 0, puedo eliminar este término, este término, este término, este término y este término. ¿Ok? Entonces, aquí se va a reducir nuestra ecuación, porque si sabemos, no podemos eliminar las presiones, porque si sabemos que la presión hidrostática depende de la altura. No podemos eliminar la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad impacta en qué punto me encuentro. Por lo tanto, la ecuación se va a reducir a 0 igual a menos de Z menos G, porque nosotros estamos viendo que la presión va hacia arriba. O sea, la gravedad, nosotros estamos viendo esto hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. Entonces la gravedad tiene una connotación negativa, porque va en contra de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, esto simplemente nos queda en Z es igual a menos o por la gravedad. Sí. Entonces, sí, creo que estoy bien, ya. Entonces, teniendo esto, calculamos la primera integral, que es rho de Z es igual a menos rho G, integramos en función de Z,
Y me va a quedar que la presión para el flujo 1 de Z es igual a menos Rho 1 GZ más, vamos a ponerle C5, y la presión 2 es igual a menos Rho 2 GZ más C6. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? O sea, creo que debe ser intuitivo saber por qué se eliminan todos estos términos y el estacionario, pero quiero saber si es que esta parte quedó clara. Genial. Entonces, teniendo esto, básicamente para obtener el campo de presiones vamos a reemplazar por las condiciones de borde. La primera condición es que en el fondo la presión es P0, por lo tanto voy a tener que P1 en 0 va a ser igual a P0, y eso es lo mismo que decir menos delta 1 por G por 0 más C5, entonces yo ya sé que C5 es igual a P0. Y lo siguiente es que P1 en H1 tiene que ser igual a P2 en H1. Entonces, simplemente tengo que reemplazar esto. 1 H1 más P0 menos Rho2 GH1 más C6, y con eso obtengo C6, que es P0 más GH1 Rho2 menos 1. Esa es la parte de álgebra. ¿Sí? Mucho de Navier-Stokes es más álgebra, y la parte importante es hacer la lista que está acá, como un torpedo. ¿Qué cosas me sirven para eliminar? Flujo estacionario, velocidades paralelas, flujo incompresible. Y de esa forma, si uno es ordenado, le es mucho más fácil ver el ejercicio. También les recomiendo ver ejercicios espaciados, donde casi siempre esta mecánica se repite, para que lo hagan, y casi siempre las presiones me quedan así, y casi siempre el flujo de velocidad me queda como lo vi. Excepto, que es como un ejercicio propuesto para ustedes, que lo hagan, que es cuando el flujo es cuando estamos en un flujo horizontal. ¿Ok? Entonces les recomiendo buscar ejercicio en el libro de eso y ver qué pasa, porque aquí al final, si el flujo horizontal, voy a tener velocidad producida por los cambios en la gravedad. Entonces aquí esta ecuación cambiaría, y ¿dónde está la otra? Y esta ecuación también cambiaría porque no podría despreciar las fuerzas de gravedad. ¿No será como vertical? A ver, espérense. Pilar, ¿me puede? Estamos viendo. Sí, estamos viendo que el ejercicio, sí, es horizontal. Pero también les pueden poner un fluido vertical, o les pueden poner un fluido en este sentido, y lo que cambia es cómo afecta la gravedad. No, es que me refería a que dijiste que buscáramos ejercicios de fluidos horizontales, y me refería a que te referías sí. verticales, ¿o no? Sí, verticales y ejercicios con ángulo, para que lo revisen. Juan Pablo, cambiaría más que nada, cambia la fuerza de gravedad, que la debe despreciar de una u otra forma, pero el campo de presiones, si bien recuerdo, no varía.
Igual si no les puedo poner un anuncio. Es que me digo, la velocidad no debería cambiar por el ángulo. La velocidad cambia porque va a cambiar cómo tú introduces, va a tener este término que no va a ser despreciable. Por eso el campo de presiones va a variar. O sea, yo pondría tener un DUC de X y un DU de Y, por ejemplo. Un DU, ¿cómo? Que si Porque esto... tengo una... Ah, sí, claro. Pero igual te dejan claro de qué depende la velocidad. Ya, ok. Porque al final la velocidad en sí no depende de la gravedad, pero depende por este factor externo. Entonces estos valores seguirían siendo los mismos. Porque al final es algo externo, no es del fluido, no es el comportamiento del fluido era así. Pero siempre está claro para poder realizar el reemplazo. O sea, claro, pero la igualdad tiene que estar. Entonces no Sí, puedo simplificarlo, esos valores de la izquierda. estos de aquí, Sí, esos. no. O sí, a ver, espera, me quedó la... Porque si no me quedaría igual a 0. A ver, espérame un segundo. Déjame buscar el ejercicio para no mentir. Lo voy a ¿Podría dejar mandar un ejercicio como de ese estilo? como para hacerlo. Sí, podría mandar una ayudante. Esta es la que... sí, les podría mandar una ayudantía, como del semestre pasado, propuesta, para que vean cómo se usa la flor la tengo por ahí. Ah, no, ya. Pero les voy a mandar uno con la pauta. ¿Les tinca? Ah, en el los pide ahí. Ahí hay uno Sí, gracias. que si no lo tienen, me mandan mail para mandarse. Ya. Entonces, eso sería con las coordenadas cartesianas. Si no hay duda, voy a pasar al ejercicio 2. Ya. El ejercicio 2, más bien voy a decir lo que hice en el enunciado, que es lo importante, que el fluido es incompresible, que tiene una viscosidad mu, una densidad constante y un gradiente de presión delta P por el largo. ¿Ok? Entonces, ¿qué no quiere decir? Que la variación de presiones va a depender del Z, que es de donde me mueva, porque aquí hay un cambio que el Z, como estamos en coordenadas cartesianas, este es mi Z, este es el R, y así se vería el teta, ¿ok? Esto es un cambio de vista. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que esto está fijo, es un palo fijo, después voy a tener fluido que va por aquí y por aquí. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la velocidad que va en el eje Z, si bien se mueve en el eje Z, depende de R tongo, o sea, depende en qué parte estoy yo del fluido. Si estoy aquí, voy a tener una magnitud mayor, así que estoy en este punto.
¿Ok? Es el mismo análisis cartesiano, solo que llevado a coordenadas polares. ¿Ya? Y como pueden ver ahora, vamos a hacer los supuestos. Los supuestos van a ser los mismos, solo que con las coordenadas correspondientes. Entonces, voy a tener que mi región es permanente o estacionario. Entonces voy a tener que cualquier cosa, cualquier término derivado en el tiempo va a ser 0. También volvemos a que es paralelo, es decir, solo va a haber velocidad en una de las direcciones. En este caso es en el eje Z, porque voy a tener B, está en R tongo, Z tongo, Z tongo. Voy a tener 0, 0, y vamos a llamar W a esta velocidad. Y como ya les mencioné, W depende en dónde me encuentro. Si me encuentro en este R o este R. Entonces, esto va a depender de R. Es el mismo análisis que hicimos anteriormente, solo que llevado a polares. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Yo, acá podemos asumir, por ejemplo, que justo en el medio la velocidad va a ser mayor, como los dos bordes están quietos, o no sirve Los nada. bordes, sí lo puede asumir, pero no sirve como, o sea, sirve para entender el problema, que está bien, y para entender que depende del R, pero en temas de cálculo no importa. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué da lo mismo? ¿Hay que gire? Ya, por lo que entendí la pregunta, que gire porque al final la velocidad siempre es la misma, es paralela. Entonces da lo mismo si es que estoy en este punto, va a depender más del radio que en el teta donde me encuentre. Uy, ahora sí. ¿Se escucha, cierto? Sí, sí se escucha. Ya, no, la duda era porque teníamos como que asumir de que era horizontal si es que hay una parte como que va a ser una curva para irse, por ejemplo, hacia abajo, pensándolo así. No, me podría, no, como, Como, el fluido es como tengo un circulito y el fluido va siempre así. No entiendo, perdón, va siempre así. Entonces no entiendo la parte de que se vaya para abajo. no, perdón, me confundí con el dibujo, pensaba que era un tubo que giraba. No gira, el tubo es estático. Si el tubo girara, ahí tendríamos más problemas, porque ahí tendrían tensión en todos lados. Así que siempre que iban a ser objetos fijos. Ya, entonces. Y como dijimos, no varía el flujo en teta, porque es de teta. Si esto girara así, que no va a pasar, para que no se asusten, ahí dependería el teta. Entonces, ahora aquí les tengo anotada la ecuación de Navier-Stokes para coordenadas polares. Siempre se las van a dar, o yo por lo menos voy a tratar de que se las den porque es mucho para acordarse. Ignacio. En el dibujo, justo después de pasar el palito central, ahí, ¿el palito central es infinito o hay Sí, como es que hay infinito. como... Ah, ya, No, yo es tenía la infinito. duda Siempre que... son, todos estos son Ya, infinitos, porque ver qué pasa aquí si no es infinito es muy difícil. ya, sí, gracias. Ya, entonces, ¿qué sabemos de las coordenadas cilíndricas? Que ojalá esto lo anoten, como lo tengan anotado, igual está en la pauta, que son como los apuntes, en la prueba pueden usar apuntes, así que pueden ver. Entonces, tengo estos coordenadas cilíndricas, que si ven es un término bastante enorme y el otro también, pero se repite el tema de que todo esto depende del flujo en sí y todo esto es de fuerzas externas, que al final todo esto son las fuerzas de tensiones, que son bastante, claro. Y la ecuación de continuidad, ¿te acuerdan que antes era como de U en función de Z más la derivada de B respecto a de I? Ya, esto es lo mismo, solo que con este término. Entonces,
nos piden las integrales diferenciales. Entonces, tenemos esto y vamos a empezar a ver qué podemos reemplazar. Vamos a hacer lo mismo de ecuación de continuidad. Entonces, si vemos esta ecuación de continuidad, vamos a ver que acá, U es 0. Aquí tal vez. U, como dijimos, es 0. Entonces todo este término se va a ir a 0. B también es 0. Todo este término es 0. Por ende, para que la ecuación de continuidad sea 0, este término va a ser 0. Es lo mismo que hicimos cuando despejamos U de X más U de B de Y y dijimos que este era 0 en el ejercicio pasado, se hace lo mismo, solo que con las coordenadas. Entonces, ahora vamos a ver el retongo. Entonces, ¿qué es el retongo? Lo mismo, régimen permanente. Se elimino el término del tiempo. El término siempre se elimina. Después, ¿qué sabemos? Que BU es 0. Entonces se eliminan todos estos términos. También sabemos que B, este es un B. Sabemos que B es 0. Entonces se elimina y se elimina. Después, no existen fuerzas en el eje R. Eso es lo que vamos a asumir. ¿Hay presión? Sí, porque tenemos esto así. Y al final no es lo mismo estar en este punto para la presión que en este punto. ¿Ok? Según el sistema de referencia que dijimos nosotros. Y no hay fuerzas de gravedad, vamos a asumir que no. En este ejercicio. Creo que se ha pronunciado porque es una tubería. En las tuberías siempre se elimina el término de gravedad. Y todos estos términos se eliminan porque U es 0. ¿Carlos? Tenía la mano levantada. Sí. Tenía la duda, cuando algún componente de la velocidad es 0, ¿necesariamente su derivada y la segunda derivada también son 0? Que me suena haber visto alguna vez que se eliminaba la primera, pero no la segunda. Pero es que está derivando 0 por R. Claro, sí, por eso. Pero no sé, es que en Sí. las coordenadas naturales creo que a veces aparecía como la segunda derivada, No, a pesar de que sea 0. ya sé a qué te estás refiriendo. En las coordenadas no era que la segunda derivada sea 0. Era que asumimos antes, en el ejercicio anterior, por ejemplo, acá, yo no puedo asumir que de 2 de z sea 0. ¿Ya? A eso voy. Puedo asumir que esto es 0 por continuidad, pero no puedo asumir que esto es 0. Entonces, en esos casos, cuando es así, y el término de y el término de aquí sea distinto de 0, no puedo eliminar esto. No puedo asumir Ya, esto. Esto está pero si es mal. 0 siempre se ha eliminado. Sí, si es 0 siempre se elimina. Gracias. Ya, entonces, aquí tenemos que esto nos va a quedar solo con las presiones. Entonces voy a tener que de P a de R va a ser 0. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Solo voy a tener presiones porque como definí que esto así, yo voy a tener presión en estos puntos, porque no va a ser lo mismo para la velocidad estar aquí como estar aquí. Ya. Entonces voy a continuar si no hay duda. Vamos a tener el eje Z. Volvemos a hacer que el eje es permanente. Por lo tanto, este es 0. Eliminar todos los términos que tienen UV, que sería este de aquí, se elimina porque este es 0. Se elimina porque este es 0. Después eliminar el término por continuidad, que esto es 0. Después sabemos que W no depende de Z,
que W no depende de teta, ni de Z, solo depende de R, entonces eliminar, aquí también, de Z igual 0. Entonces eliminamos este término, me falta eliminar este término por continuidad. ¿Y qué me faltó eliminar? Ah, que no hay fuerzas externas, porque estamos en una teoría. No hay. Pero el último que eliminaste dice DW partido de R, ¿o no? ¿Este? Sí. O sea, ese se elimina por la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que vimos aquí arriba. Ya. Es que como es DW... Ah, perdón, este de acá. Ese, sí, no. Todos era... No, estoy bien, esto era el que se elimina. El que se A la elimina. izquierda dice un partido R, dice 1 partido R por DW partido de R, ¿no? El que está con Uno tachado con partido... azul, creo. Sí, pero ese se hace 0 porque acuérdate que por continuidad... Ah, verdad. Sí. Ah, toda la razón, yo me confundí. Este no se elimina este de acá. Ahí está. Y eso era porque no dependía de W, no dependía del Z. Ya, entonces, lo voy a anotar aquí para que se entienda. Me va a quedar, no hay fuerzas externas. Es otro que voy a eliminar, que está aquí. Entonces, esto me va a quedar que igual a 1. Y este término ya me lo habían dado, que era F partido en L. ¿Por qué podríamos dentro? Porque estamos dentro de una tubería. Entonces, cuando estamos dentro de una tubería, no hay fuerzas de gravedad. O sea, no se asume la fuerza de gravedad como sí, sino que se ve la presión. Ya. Ya, perdón. Entonces, tenemos esto. Y ahora despejamos. Queremos despejar este término. Como trabajar con este término. Y si lo ordenamos un poco, y lo dejamos así, este término de acá, se puede trabajar como la derivada de R por doble, esto por regla de la cadena. Porque si ustedes derivan esto, así va a ser como, el primero va a ser de R, va a ser de R partido de R por dw de R, y si después hacen este con este, va a ser R más dw de R, ¿ok? Esto es como un truco de la regla de la cadena. ¿Se entendió esa parte? Ya. Entonces, con este truco de la regla de la cadena, me queda de L igual dp de L. Y
aquí estaría bien dejarlo. Después, nos piden las condiciones de borde. Las condiciones de borde es que sabemos, según el flujo, que donde topan las paredes, que es estos puntos de aquí y estos puntos de aquí, la velocidad es 0. Entonces vamos a saber que W de KR, que es esa distancia y esta distancia R, y esa es KR, va a ser igual a 0, y que W de R es igual a 0. ¿Ok? Las condiciones de borde. Después nos piden obtener el perfil de velocidad. Entonces, para obtener el perfil de velocidad, es esta ecuación que ya obtuvimos, derivarla 2 veces. Entonces, derivando 2 veces, derivo, me queda dp de L por R al cuadrado, 2 mu, más C1 es igual a R de W de R. Después, si sigo trabajando, van a obtener dp partido L por R por mu más C1 partido R. Después eso lo integro, y si hacen toda la integración, voy a saltar un paso, van a llegar a que dWR es igual delta P partido L, R al cuadrado partido 4 mu, más C1 logaritmo natural de R más C2. ¿Ok? Entonces este es el perfil de velocidades. Y después es reemplazar las condiciones de borde en la ecuación y resolver. Entonces, como yo ya tengo mi campo de velocidades, simplemente es calcular delta P partido L por R al cuadrado partido 4 mu más C1 logaritmo de R más C2 tiene que ser 0 y W de KR delta P de L por al cuadrado de 4 mu más C1 logaritmo de KR más C2 tiene que ser 0 y resolver. Y esos serían los ejercicios. Si bien les recomiendo hacer la rosquilla del libro, hay harto de esto y casi siempre se van a dar cuenta que cuando lo hagan es siempre lo mismo. Es primero buscar las condiciones de borde, como para tener una idea. Después ver el fluido estacionario, ver la ecuación de continuidad, ver qué fuerzas actúan, como analizar la imagen, poner los supuestos, siempre es bueno que pongan los supuestos, y después cuando ya tengan todo, empezar a tachar. Porque si empiezan a tachar al tiro, como a la tonta y a loca se les van a pasar términos o van a llegar a ecuaciones raras. Siempre tienen que pensar que en Navier-Stokes tienen que llegar a una ecuación con sentido, sin muchos términos. Así que eso. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, como de este paso en adelante, si pudieran sacar la presión, no me acuerdo cómo se decía, pero para sacar la presión, ¿qué habría que hacer? ¿La presión? Sí, La es que hay presión. en el arroz pide como que había una parte donde después como que despejaban la presión, por decirlo así, Uh-huh. y había como pasos que no entendía qué era lo que hacían. ¿Quieres compartirlo? ¿Lo tiene? O no puedo, es el celular. Ah, ya, sí, no problema. Por ejemplo, voy a hacer este que es más difícil. Voy a ver el otro que es más simple. Este de aquí, por ejemplo,
yo ya tengo las fuerzas de presión, entonces, en teoría, como a partir del eje Z, tengo el campo de presiones, después fácilmente me pueden preguntar cuál es la presentación en H un medio. Entonces me pueden preguntar esa presión porque yo ya sé, en base a esto, la presión de cada uno. Entonces, cuando ya tienes definido un campo, vas sacando uno por uno. No sé si se entendió a lo que iba. Pero es llegar e integrar la... Sí, Ya, porque muchas veces los libros llegan hasta acá y después te dicen el campo de presión es básicamente integrar y obtener P en base a Z. ya, súper. El desarrollo, ¿quieren que suba este desarrollo? Porque está la pauta más ordenada. Con lo mismo, pero más ordenado. Alonso. Ya. Entonces, esa sería la ayudantía. Espero que le haya quedado claro. Voy a aprovechar de subir el video ahora. Están todas las clases disponibles ya en el Drive. Me he censurado últimamente de que apenas haya la clase se suban, o con un día de desfase. Algún tip para la prueba. Le recomiendo ver en análisis puntual qué no se ha evaluado. Porque si bien en la prueba se preguntaron algunas cosas, o sea, en la tarea, ver qué no se preguntó en la tarea, que se pueda preguntar en la prueba. Porque normalmente no repetimos los problemas. Y en análisis de global, les recomendaría bien el tema del análisis de las tuberías, porque no hemos hecho ejercicio de eso y yo creo que sería bueno que lo repasen, como la ecuación de Bernoulli en tubería. Esos son como los tips que le puedo dar para la prueba. A mi mail. María, una pregunta. Sí. Una pregunta, entonces para la prueba de mañana entran a Navier-Stokes, pero flujo potencial no. Sí, flujo potencial no entra, porque flujo potencial se lo pregunté en la tarea. Así que la idea es no repetir ejercicio. Perfecto. ¿Una duda? ¿Sí? Para eso que dijiste sobre las tuberías, habría que ocupar coordenadas polares, ¿o no? No, ¿En no, análisis es que global? ¿O otra cosa? ustedes vieron que en tuberías que se ocupa solo la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Por eso, en las tuberías es solo análisis de Bernoulli, no hay coordenadas polares. Ya, ok. ¿Sí? Que creo que te estás confundiendo con el ejercicio de ahora. Este era como Sí, específico sí. porque tenía viscosidad en las paredes. En cambio el otro es ya análisis ya global, como la tubería en sí, y ver que si en un estanque y en otro estanque hay energías distintas y hay una bomba, porque está la bomba, cuánta energía tiene que tomar la bomba, o la turbina, cosas así. Ya, perfecto. Gracias. ¿Vieron fricción o todavía no? Solo para saber. ¿No? Yo no he visto nada de eso. Ya, entonces no. Bueno. No, es para tenerlo considerado por si cuando revise la prueba. Ya. Entonces, eso. Espero que le haya servido la ayudantía, les quede más claro y que les vaya súper bien mañana. Yo tenía una duda, pero era de Gracias. una ayudantía pasada. ¿Sí? ¿Qué ayudantía era? Era la de las 6, creo. La 6. No. La 6. ¿Y qué decía la ayudantía? Más o menos, acordarme. Espérate, la estoy buscando. No, yo la voy a buscar acá, pero como tengo un poco desfasada la 6 suya con la de otras secciones. Era el ejercicio de las casas. El ejercicio ya, sí, me acuerdo. Sí, era la pregunta de eso mismo que tú decís de Bernoulli,
que ahí incluye pérdidas totales y incluye pérdida singular y por fricción. Sí, eso no lo habían visto. No, de hecho, cuando lo revisé en la ayudantía no entendí nada de dónde salía esa fricción. No, No. en la prueba, si es que hay, va a haber tuberías con cambio, pero con cambio de diámetro y todo eso, pero sin asumir pérdida de fricción y singularidad. Ya, bacán. Porque no lo han visto. Y si no lo han visto, no lo puedo evaluar. Y en la ayudantía creo que tampoco se explicó mucho, sino que solo se mostró. Sí, de hecho, en las clases tampoco aparece eso. No, sí, Así que- así que tranquilo, no va a salir eso. Ok, gracias. Ya. Bueno, que estén muy bien. Chao. Profe,